Juana era una mujer de rara belleza, pero vivía un tormento silencioso al lado de Esteban, su esposo. Día tras día, él la humillaba con palabras crueles, minando su autoestima. Sin embargo, la llegada de Alejandro, el mejor amigo de Esteban, trajo un rayo de esperanza. Poco a poco, él se acercó a Juana, siendo testigo del trato horrible que ella recibía. Una conexión profunda floreció entre ellos, desafiando el dominio opresivo de Esteban. Pero, ¿tendrá Juana el valor de enfrentar las consecuencias de un giro inesperado? Suscríbete al canal y da like al video para descubrir el desenlace sorprendente de esta envolvente historia. Juana era una mujer de belleza rara, con ojos color avellana y cabello negro como la noche. Su piel suave brillaba como seda, y sus labios rojos recordaban pétalos de rosa. Pero, detrás de esta fachada encantadora, se escondía un corazón roto y un alma atormentada. Esteban, su esposo, era un hombre amargado e insensible. Desde el inicio de su matrimonio, él la trataba con desdén y crueldad, humillándola con palabras hirientes que minaban su autoestima. «Eres inútil, Juana. No sirves para nada más que para adornar esta casa», solía decirle, mientras ella contenía las lágrimas en silencio. Juana siempre había sido una esposa dedicada, cuidando de Esteban con cariño y devoción. Preparaba sus comidas favoritas, mantenía la casa impecable y lo recibía con una sonrisa amorosa tras un día de trabajo. Sin embargo, por más que se esforzara, nunca parecía ser suficiente para complacer a su esposo. Las constantes críticas de Esteban la hacían sentir cada vez más triste y aislada. Se sentía inadecuada, cuestionando su propio valor y si realmente merecía el amor de alguien. Sus amigas trataban de animarla, diciéndole que era una mujer increíble y que Esteban no la merecía. Pero las crueles palabras de su esposo se habían arraigado tan profundamente en su corazón que ya no podía ver su propia luz. Fue en medio de ese tormento silencioso que Alejandro, el mejor amigo de Esteban, entró en escena. Durante una fiesta familiar, él elogió sutilmente la belleza y gracia de Juana. «Estás deslumbrante esta noche, Juana», le dijo, con una sonrisa cálida. Juana, ya tan acostumbrada a los insultos de Esteban, apenas pudo creer las palabras amables de Alejandro. Se sonrojó levemente, desviando la mirada con timidez. Esteban, ciego por el desdén que sentía por su esposa, no dio importancia al elogio, incapaz de ver la luz que brillaba en Juana. En los días que siguieron, Alejandro empezó a acercarse cada vez más a Juana. La observaba con ojos atentos, siendo testigo del trato inhumano que Esteban le daba. Indignado, no podía comprender cómo alguien podía tratar tan mal a una mujer tan dulce y gentil. Una tarde soleada, Juana trabajaba diligentemente en el jardín, arrancando las malas hierbas que amenazaban con ahogar sus preciosas flores. El sudor corría por su frente, evidenciando su esfuerzo incansable. Fue entonces que Alejandro se acercó, sonriendo calurosamente. «Permíteme ayudarte, Juana», le ofreció, arrodillándose a su lado y comenzando a arrancar las malas hierbas con sus propias manos. Juana lo miró, sorprendida por el gesto inesperado. «No hace falta que te molestes, Alejandro. Yo puedo hacerlo sola», protestó ella, avergonzada. «Insisto», respondió él, con los ojos brillando de sinceridad. «Es un placer poder ayudarte, aunque sea con una tarea simple como esta». Juntos, trabajaron lado a lado, intercambiando sonrisas y conversaciones relajadas. Juana se sentía a gusto en la presencia de Alejandro, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Él la escuchaba atentamente, valorando sus opiniones y elogiando su determinación. A medida que los días pasaban, Alejandro se convirtió en una presencia constante en la vida de Juana. La apoyaba en secreto, ofreciéndole palabras de aliento y consuelo cuando más lo necesitaba. Lentamente, la oscuridad que envolvía el corazón de Juana comenzó a disiparse, dando lugar a una chispa de esperanza. Esteban, sin embargo, permanecía ajeno al cambio sutil que ocurría en su esposa. Ciego por su propio egoísmo, continuaba tratándola con desprecio, sin percatarse de que ella se estaba fortaleciendo gracias a la amistad de Alejandro. Conforme pasaban los meses, la amistad entre Juana y Alejandro floreció, desafiando el dominio opresivo de Esteban. Pasaban horas conversando, compartiendo sueños y secretos que nunca habían osado revelar a nadie. En una noche estrellada, mientras caminaban por el jardín perfumado,
Alejandro tomó la mano de Juana en la suya, haciéndola estremecer con el toque gentil. La miró profundamente, con sus ojos reflejando la luz plateada de la luna. «Juana, eres una mujer extraordinaria», susurró él, con la voz cargada de emoción. «Mereces ser amada y valorada, no humillada y disminuida». Juana sintió su corazón latir más fuerte, las palabras de Alejandro tocándola profundamente. Lágrimas brillaron en sus ojos, pues hacía mucho que había olvidado lo que era ser tratada con respeto y admiración. «Gracias, Alejandro», respondió ella, con la voz temblorosa. «Tus palabras significan más para mí de lo que puedes imaginar». Alejandro levantó delicadamente el mentón de Juana, sus miradas encontrándose en una conexión intensa. «Nunca podría tratarte como lo hace Esteban. Eres una joya preciosa, Juana, y mereces ser cuidada con todo el amor y cariño del mundo». En ese momento, algo se rompió dentro de Juana. Las murallas que había erigido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse, permitiendo que los rayos de esperanza y afecto penetraran. No podía evitar los sentimientos que florecían en su pecho, sentimientos que habían sido sofocados por tanto tiempo por el trato cruel de Esteban. Sin embargo, incluso ante la conexión profunda que compartía con Alejandro, Juana aún temía las consecuencias de dejar a su esposo. El miedo a lo desconocido la paralizaba, presa de las cadenas invisibles de esa relación. Los días que siguieron fueron una verdadera prueba para Juana. Su corazón estaba dividido entre la lealtad al hombre con quien se había casado y el ardiente deseo de ser verdaderamente amada y respetada. Observaba a Esteban con ojos diferentes, notando cada gesto de desdén y cada palabra hiriente que él pronunciaba. «¿Por qué no puedes hacer nada bien, Juana?», gritó él en una ocasión, al encontrar un pequeño error en su comida. «¿Es tan difícil seguir una simple receta?». Juana tragó en seco, reprimiendo las lágrimas que amenazaban con caer. Antes, habría aceptado las críticas en silencio, pero ahora la lastimaban de una manera completamente nueva. Sabía que merecía mucho más que eso. Mientras Esteban se hundía cada vez más en su amargura, Alejandro se convertía en un faro de esperanza en la vida de Juana. La trataba con un respeto y una amabilidad que ella jamás había experimentado, haciéndola sentir valorada y especial. En una noche particularmente difícil, tras una acalorada discusión con Esteban, Juana encontró refugio en los brazos acogedores de Alejandro. Él la abrazó con ternura, permitiendo que desahogara todas sus frustraciones y miedos. «No mereces vivir así, Juana», susurró él, acariciando suavemente su cabello. «Mereces ser amada incondicionalmente, no tratada como una carga». Juana enterró el rostro en el pecho de Alejandro, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Se sentía segura allí, como si finalmente hubiera encontrado el hogar que tanto anhelaba. Poco a poco, una feroz determinación comenzó a brotar dentro de ella. Juana se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa prisión emocional, sofocada por el desprecio de Esteban. Necesitaba luchar por su propia felicidad, incluso si eso significaba enfrentar sus mayores miedos. El conflicto interno de Juana alcanzó su punto máximo cuando Alejandro confesó sus sentimientos por ella. En una noche de luna llena, caminaban lado a lado por el jardín, inmersos en el perfume dulce de las flores nocturnas. De repente, Alejandro se detuvo, tomando las manos delicadas de Juana entre las suyas. Sus ojos brillaban con una intensidad abrumadora, reflejando la luz plateada de la luna. «Juana, no puedo seguir ocultando lo que siento por ti», dijo él, su voz temblorosa de emoción. «Te has convertido en la persona más importante de mi vida, y mi corazón anhela tu amor». Juana sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Las palabras de Alejandro la golpearon de lleno, despertando una tormenta de sentimientos conflictivos dentro de ella. Por un lado, su corazón anhelaba amor y comprensión, algo que Esteban nunca le había ofrecido. Por otro, temía las consecuencias de dejar a su marido, aún frente a tanto sufrimiento. «Alejandro, yo», comenzó ella, pero las palabras se perdieron en su garganta. ¿Cómo podría explicar el torbellino de emociones que la consumía? Alejandro se acercó aún más, sus rostros a meros centímetros de distancia. «Sé que has sufrido mucho, mi querida Juana. Pero te juro, con cada fibra de mi ser, que nunca te haría sufrir. Mereces ser amada y valorada, no disminuida y humillada».
Lágrimas brillaron en los ojos de Juana mientras luchaba contra los miedos que la aprisionaban. Parte de ella anhelaba rendirse a los sentimientos que Alejandro despertaba, mientras que otra parte temía las consecuencias devastadoras de abandonar su matrimonio. Esa noche, Juana no pudo dormir, dándose vueltas en la cama mientras su corazón y su mente libraban una feroz batalla. Sabía que debía tomar una decisión, pero el camino a seguir parecía nebuloso y lleno de incertidumbres. Después de una noche de profunda reflexión, Juana tomó una decisión impactante. No podía seguir viviendo en la oscuridad opresiva que Esteban había creado en su vida. Era hora de abrazar la luz que Alejandro le ofrecía, aunque significara enfrentar sus mayores miedos. A la mañana siguiente, mientras Esteban se preparaba para ir al trabajo, Juana lo esperaba en la sala de estar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando finalmente apareció, ella levantó la barbilla con determinación renovada. «Esteban, necesitamos hablar», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Esteban la miró con desdén, como si ella fuera una simple molestia en su rutina. «¿Qué pasa ahora, Juana? ¿No ves que estoy tarde?» Juana respiró hondo, reuniendo todo el coraje que le quedaba. «No puedo seguir viviendo así, Esteban. Tu desprecio y tus palabras crueles me han herido profundamente por demasiado tiempo». Los ojos de Esteban se abrieron con incredulidad. «¿De qué estás hablando, mujer? ¿Te estás volviendo loca?» «Hablo de separarnos», respondió Juana, su voz vacilando solo por un instante. «No puedo seguir en este matrimonio destructivo. Merezco ser amada y valorada, no rebajada y menospreciada». Esteban soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «¿Tú? ¿Amada y valorada? No me hagas reír, Juana. ¿Quién querría a una mujer insignificante como tú?» Esas palabras crueles fueron la gota que colmó el vaso para Juana. Sintió que algo se rompía dentro de ella, liberando una fuerza interior que nunca supo que poseía. «Tengo a Alejandro», disparó ella, levantando la barbilla con desafío. «Él me ama y me respeta como tú nunca lo hiciste». El rostro de Esteban se contrajo en una mueca de furia al escuchar el nombre de Alejandro. Sus ojos chispearon con una ira que Juana nunca había visto antes. «Ese traidor», escupió, incrédulo. «¿Cómo se atreve a poner sus manos sucias en ti, mi esposa?» Juana recordó todo lo que había pasado hasta ese momento y se mantuvo firme. «Él no es el traidor aquí, Esteban. Tú eres quien me traicionó, día tras día, con tus palabras crueles y tu desprecio». Esteban queda rojo con la cara de ira y miedo. «No me vas a dejar, Juana. Eres mi esposa y harás lo que yo diga». Por primera vez en años, Juana no retrocedió ante la furia de su esposo. Algo había cambiado dentro de ella, una llama de coraje que había sido encendida por Alejandro. «No, Esteban. Esta vez, no me vas a intimidar», declaró ella, su voz rebosando determinación. «Estoy cansada de vivir a tu sombra, de tener mi autoestima pisoteada por tus palabras venenosas». Esteban soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «¿Y crees que él realmente te va a querer? Solo está interesado en divertirse contigo un tiempo y luego te desechará como un trapo viejo». Las palabras de Esteban golpearon a Juana como una bofetada, sembrando dudas en su mente. ¿Y si Alejandro realmente no la quisiera? ¿Y si todo no fuera más que una ilusión, una fantasía fugaz? Sin embargo, incluso ante esas dudas, Juana sabía que no podía seguir viviendo como prisionera en su propio hogar. Necesitaba arriesgarse, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. «Tal vez tengas razón, Esteban», respondió ella, su voz embargada por la emoción. «Pero incluso una incertidumbre es mejor que la certeza de un futuro a tu lado, lleno de desprecio y amargura». En ese momento, Esteban se dio cuenta de que había perdido el control sobre Juana. La mujer sumisa y callada que había moldeado durante años se estaba rebelando, desafiando su dominio opresivo. En un acceso de desesperación, insistió, con sus ojos brillando de forma salvaje. «No me vas a dejar, ingrata», gruñó. Juana retrocedió instintivamente. Sin embargo, antes de que Esteban pudiera hacer algo, una voz firme sonó desde la entrada de la sala. «Aléjate de ella, Esteban». Era Alejandro, sus ojos chispeando con una determinación inquebrantable.
Entró en la sala, posicionándose protectoramente al lado de Juana. Esa no es la manera de tratar a una dama, continuó Alejandro, su voz llena de desprecio. Juana merece mucho más que la crueldad que le has infligido todos estos años. Esteban soltó un rugido de ira, avanzando hacia ellos. Aléjate de esto, Alejandro. Este es un asunto entre mi esposa y yo. Ella ya no es tu esposa, respondió Alejandro con calma, extendiendo el brazo para impedir que Esteban se acercara. Juana ha tomado la decisión de seguir adelante, de buscar la felicidad que tú nunca fuiste capaz de ofrecerle. En ese instante, Juana sintió una ola de gratitud por Alejandro. Él estaba allí, enfrentando los demonios del pasado en su nombre, protegiéndola con una valentía que nunca había visto antes. Esteban los miró, sus ojos saltando de Juana a Alejandro y de vuelta. Su respiración era entrecortada, como si estuviera luchando contra una furia incontrolable. Te vas a arrepentir de esto, Juana, escupió, señalándola con un dedo acusador. Nadie más te va a querer, aparte de este tipo. Ante las palabras venenosas de Esteban, Juana sintió una ola de pena por su exmarido. Era un hombre amargado, incapaz de ver la belleza y la fuerza que existían dentro de ella. Levantando la barbilla con dignidad renovada, enfrentó a Esteban con ojos firmes. Ya no te tengo miedo, Esteban. Tus palabras ya no tienen poder sobre mí. Alejandro rodeó los hombros de Juana con un brazo protector, su mirada desafiando a Esteban a contradecirlos. Es mejor que te vayas ahora, no quiero seguir viéndote. Esteban los miró por largos segundos, su rostro contorsionado en una mueca de odio. Finalmente, con un gruñido frustrado, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Un silencio ensordecedor envolvió la sala, mientras Juana intentaba procesar todo lo que había sucedido. Lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas cuando se volvió hacia Alejandro. Gracias, susurró, su voz temblando de emoción. Gracias por estar a mi lado, por hacerme sentir amada y valorada de nuevo. Alejandro la envolvió en un abrazo apretado, acariciando su cabello con ternura. Nunca más tendrás que enfrentar esto sola, mi Juana. Estaré aquí, a tu lado, para siempre. En ese momento, Juana supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, se sentía libre, como si un enorme peso hubiera sido retirado de sus hombros. En los días que siguieron, Juana y Alejandro comenzaron a reconstruir sus vidas juntos. Se mudaron a un nuevo hogar, lejos de los amargos recuerdos del pasado, y lentamente sanaron las heridas que Esteban había dejado. Juana finalmente se permitió soñar de nuevo, vislumbrando un futuro lleno de amor, respeto y felicidad genuina. Y, con Alejandro a su lado, sabía que todos sus sueños se harían realidad. Pasaron meses, y Juana apenas podía reconocer a la mujer que era antes. Las sombras que alguna vez oscurecían su corazón se habían disipado, dando lugar a una alegría radiante que iluminaba su rostro. Ella y Alejandro vivían una vida llena de amor y compañerismo. Cada mañana, Juana se despertaba con una sonrisa en los labios, ansiosa por enfrentar un nuevo día al lado del hombre que la amaba incondicionalmente. En las noches acogedoras, se acurrucaban en el sofá, intercambiando caricias y confidencias mientras veían el atardecer a través de la ventana. Juana se sentía completa, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero hogar en los brazos de Alejandro. Ocasionalmente, los recuerdos del pasado amenazaban con acecharla, susurros fantasmales de las palabras crueles de Esteban. Sin embargo, bastaba una mirada amorosa de Alejandro para disipar todas las dudas y miedos. Eres la mujer más increíble que he conocido, Juana, decía él, sus ojos brillando con admiración. Me siento bendecido de poder compartir mi vida contigo. Y Juana le creía, porque Alejandro le mostraba a diario cuánto la amaba y valoraba. La trataba como una reina, llenándola de elogios y gestos románticos que calentaban su corazón. En una noche estrellada, mientras caminaban de la mano por el jardín florecido, Alejandro se arrodilló frente a ella, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Juana, mi amor, dijo, sus ojos brillando de emoción. Trajiste luz y alegría a mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Me completaste y me hiciste un hombre mejor. ¿Aceptas casarte conmigo y hacer eterna mi felicidad? Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, Juana asintió,
incapaz de encontrar palabras para expresar la inmensidad de su amor. En ese momento, supo que había encontrado su verdadera felicidad, una felicidad que ninguna sombra del pasado podría oscurecer. El camino hacia la felicidad no fue fácil para Juana, pero cada obstáculo superado solo fortaleció su amor por Alejandro. Después de tantos años sumida en la oscuridad del desprecio de Esteban, finalmente encontró la luz que tanto anhelaba en los brazos de un hombre que la amaba verdaderamente. La boda de Juana y Alejandro fue una celebración llena de alegría y esperanza. Familiares y amigos se reunieron para presenciar la unión de dos almas que habían sido destinadas el uno para el otro. Juana nunca se había sentido tan plena, tan amada, como en ese día memorable. En los años que siguieron, Juana y Alejandro construyeron una vida llena de compañerismo, respeto mutuo y una pasión arrebatadora. Enfrentaron desafíos juntos, apoyándose mutuamente y fortaleciendo aún más los lazos que los unían. Juana floreció como nunca antes, dejando atrás las inseguridades y miedos que alguna vez la atormentaron. Se convirtió en una mujer confiada y realizada, abrazando cada día con gratitud por el amor que había encontrado. ¿Y qué pasó con Esteban? Bueno, él se convirtió en solo un recuerdo distante, un capítulo oscuro que Juana finalmente logró cerrar. Ya no guardaba rencores, porque había encontrado la verdadera felicidad al lado de Alejandro. Si tú también deseas encontrar la felicidad y el amor verdadero, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Deja un comentario contando tu historia y cómo superaste los obstáculos en tu camino. Juntos, podemos inspirarnos y animarnos unos a otros a nunca desistir en la búsqueda de la felicidad duradera.